Bienvenidos, bienvenidas a Un Punto Azul. Programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la agrupación astronómica jerezana Magallanes. ¿Dónde? En Jerez de la Frontera, en los estudios de Radio Indes. Bueno, un día más, un martes más, aquí en los estudios de la UCA en Radio Indes, 28 de junio del 2022, 38º programa de la temporada 23 de este curso 2021-2022. Bienvenidos todos una vez más y un martes más, y un martes en que despedimos la temporada 2021-2022 y volveremos en septiembre. Así que atentos a la vuelta, que será la primera semana de septiembre. Finalizamos, bueno, pues una temporada que ha sido bastante larga y medio pandemia, medio no, y la vuelta, afortunadamente, los últimos programas a los estudios de Radio Indes, con lo cual estamos muy contentos de estar aquí, aunque seguimos, como sabéis, emitiendo por Zoom y se graba tanto para el programa de radio en iVoox como en YouTube. Bien, bueno, pues hoy tenemos que presentar, en primer lugar, bueno, saludo a todos los compañeros que ahora os iré saludando, pero tenemos que saludar a Gabriela de Florio, que ha venido hoy a hablarnos de, bueno, de su trabajo, y aprovechando que no sé si ella llegó a vernos, yo creo que no, a los compañeros que estuvieron en el ROA, en el Real Observatorio de la Armada, precisamente este viernes, pero como está aquí Marichu ahora no lo contará, pero agradecerle a que esté aquí. Bienvenida, Gabriela. Hola, buenas tardes a todos. Encantada de poder participar a esta reunión o entrevistas, y muchas gracias por invitarme. Bueno, pues nos alegra mucho de tenerte aquí. Ahora estaremos contigo cuando pase a saludar al resto de compañeros. Pero bueno, es un proyecto de investigación, restauración y conservación del antiguo fondo fotográfico del Real Observatorio de la Armada, en el que has hecho tú, pues, un gran trabajo, ¿no? Sí. Para desarrollar todas estas... Bueno, Marichu, pues muchas gracias por venir. No eres habitual en el programa, aunque cuando vienes, pues te lo agradecemos. Y bueno, también estuviste este viernes y organizaste precisamente la visita al Real Observatorio de la agrupación Magallanes. Pues sí, bueno, como ya sabía, bueno, os conté hace un año, 2 años, hicimos un grupo de astrofem de mujeres, un grupo de aficionadas a la astrofotografía, con el fin de fomentar esa bonita afición entre las mujeres, que somos pocas, ¿no? Entonces, ha coincidido que ha venido a España Wanda Gómez Conde Silva, que es una magnífica astrofotógrafa desde Puerto Rico, y entonces hemos aprovechado, pues, para juntarnos todas las fundadoras de Astrofem, que es Leonor Ana de Astroita, Alicia Lozano de Sevilla, Mabel Angulo de Almería, y yo, Marichu Polla. Entonces hemos aprovechado para hacer una especie de mini congresito, las 4, y entonces, bueno, era impepinable una visita al ROA. Eso es una maravilla de edificios, una maravilla de contenido, y entonces, bueno, pues quisimos que nadie se perdiese esa visita, y bueno, lo hicimos público a Magallanes, y entonces, bueno, fuimos todos, y la verdad es que fue fantástica, ¿no? También aprovechamos, pues, para hacer una pequeña práctica de telescopio, de toma de astrofotografías, de procesado, en fin, la verdad es que ha sido un fin de semana muy completo y estamos todos muy contentos. Y para rematar hoy, pues te viene... Para rematar, aquí estoy yo con Gabriela y con vosotros. Muy bien. Bueno, pues entre los compañeros habituales, que está Arlito, que hoy no trae sección, pero sí está Jesús Moya, que al finalizar el programa, bueno, pues nos contarás un poquito, Jesús, sobre nuestro catálogo Fénix del mes de agosto y septiembre, supongo.
Sí, sí, porque ya lo de junio lo estuvimos revisando y julio y vamos un poco por adelantado. Ya sabemos que en verano se puede observar adelantado, pues siempre se puede quedar se debe quedar uno hasta bastante tarde, porque anochece más tarde y ya el tiempo acompaña. Y he hecho lo mismo para presentar agosto y septiembre, aunque parezca un poco adelantado, lo de septiembre se puede observar perfectamente en agosto e incluso en julio. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar ya con el programa. Vamos a preguntarle a Gabriela. Bueno, se me ha olvidado hoy al control nuestro presidente Joaquín Barroso. Control de todo, de Zoom y de audio y de la radio. Bueno, pues vamos a presentar a Gabriela. Gabriela, bueno, es experta en restauración y conservación de fotografía. Destaca el curso de conservación y restauración de la fotografía de ¿cómo es? Perdona. Oficio de la Pietra. Eso casi lo dices tú mejor, lo pronuncias tú mejor. Dure fracche. ¿Cómo? Oficio delle pietre dure, italianario. Sí. Perdón, mi italiano es poco, poco elocuente. Bueno, de Florencia y bueno, distintos cursos y seminarios de fotografía en conservación y restauración digital, que supongo que por estos trabajos y por estos estudios por lo que te has dedicado a este tema en el ROA. Es licenciada en conservación de bienes culturales de la Universidad de Nápoles y máster universitario en documentos y libros activos y bibliotecas de la Universidad de Sevilla. Archivos y biblioteca. Archivos y biblioteca de la Universidad de Sevilla. Muy bien. Ha trabajado tanto en Italia como en España, gestionando proyectos de puesta en valor y conservación de los archivos históricos de la Consejería de Cultura, de empresas y también privados. Y destaca en Italia la colaboración con el Instituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, esto lo he dicho mejor, en Roma, para la catalogación e investigación del Fondo Fotográfico del Ministerio dell'Istruzione, que es el Ministerio de Educación, ¿vale? Y en España también pues, ha trabajado para la conservación del archivo fotográfica Atin Haya en Sevilla. Bueno, tienes un bagaje en todo lo que es restauración y conservación de fotografía y te has empezado con fotografía astronómica. ¿También eres aficionada a la astronomía? Sí. Sí, desde pequeña, la verdad, y no iba a imaginar que, bueno, la carrera profesional me iba a llegar, ¿no?, al observatorio astronómico. Pero sí, son cosas que uno no puede, por lo menos puede soñar con algunas cosas, pero luego no se sabe si uno la logra, ¿no? Entonces, sí, desde pequeña pues sí que era muy aficionada y bien. No soy una gran experta, sigo aprendiendo, gracias también a bueno, este tu trabajo. formación no es en astronomía. Pero claro, ni en no ciencia. soy, claro, pero ese trabajo sí que me acerca mucho y puedo profundizar mucho sobre el tema. Muy bien, pues estupendo. Bueno, y actualmente está colaborando naturalmente con el Real Observatorio de la Armada de San Fernando y realizando este gran trabajo. Bueno, a nosotros, ¿qué te vamos a contar? Nos encanta la astrofotografía, tenemos grandes compañeros que hacen, bueno, una astrofotografía no dedicada tanto a la ciencia como quizás más al arte, ¿no? A realizar fotografías bonitas. De hecho, la semana pasada o la anterior tuvimos a un astrofotógrafo de Navarra que ha publicado recientemente un libro, nuestro amigo Roberto García. Y bueno, entre los miembros que hay actualmente aquí, aparte de Marichu, Rafael Caro, que está ahora mismo aquí en directo, pues también es un astrofotógrafo, aunque es nuestro astrofotógrafo novato, pero ahora mismo es mucho más experto que muchos de nosotros, o José Luis Espío, Andrés Jovacho, Lupe. Tenemos, bueno, pues un elenco de personas que se dedican precisamente a realizar astrofotografías. Pero cuéntanos, ¿qué es el proyecto de investigación, restauración y conservación del Fondo Fotográfico del ROA? Es un proyecto que propone una intervención de salvaguardia del patrimonio histórico fotográfico del Observatorio de la Armada, y para conseguirlo pretende analizar las problemáticas acerca de la degradación del fondo fotográfico y plantea una intervención de restauración y conservación preventiva. Por conservación preventiva se entiende una acción
que se aplica directamente a las causas de deterioro y que pueden dañar estas acciones de deterioro, que pueden dañar el bien cultural en cualquier estado de conservación se encuentre, utilizando una metodología enfocada a eliminar o atenuar las causas de deterioro de origen antrópico ambiental. Y las actividades de esta conservación preventiva pueden ser de tipo directo, como la eliminación del polvo, introducción de la obra en caja, norma de conservación, inspección periódica del estado de conservación, o de tipo indirecto, control del microclima, calidad del aire, desinfección ambiental, o establecer norma de acceso, norma para la manipulación o norma para la exposición. En el noviembre de 2020, este proyecto de investigación, restauración y conservación del antiguo fondo fotográfico del Real Estudio Observatorio de la Armada ha sido argumento de mi tesis del máster universitario en documentos, libros, archivo, biblioteca de la Universidad de Sevilla. Y desde diciembre de 2020 hasta abril 2021 se ha realizado una asistencia técnica que ha previsto la puesta en marcha de este proyecto dirigido a la conservación y restauración de este fondo fotográfico. El proyecto se plantea como un ejemplo que puede ser aplicado a toda la colección fotográfica. Pero el primer trabajo que se ha hecho, que he realizado, ha sido sobre un pequeño fondo, que es un fondo llamado Antiguo Fondo Fotográfico, que parece ser la parte más antigua de toda la colección del ROA. El proyecto es práctico, simplemente. Se divide en fases y prácticamente se destacan en 4 fases. La primera fase es un proyecto de conservación preventiva y en este caso se identifica el estado de degradación y se realiza prácticamente un inventario. También en esta primera fase se identifica la técnica fotográfica. Esa es probablemente la fase más importante de todo el proyecto, porque a la hora de saber con qué técnica fotográfica estamos entrando en contacto, vamos a identificar cuáles son las causas en automático, vamos a identificar las causas de degradación y la intervención de restauro, de restauración y de conservación. Entonces, sin saber de qué estamos manipulando y qué estamos viendo, si no lo sabemos, no podemos actuar. Esto es fundamental. Después tenemos la segunda fase, que bueno, como he dicho, la identificación de la técnica, y luego viene la intervención de restauración para la limpieza de los negativos. En este caso son negativos en placa de vidrio. Y luego hay la cuarta fase, que es el acondicionamiento en caja sobre material idóneo para la conservación de la fotografía. Y este trabajo ha tenido también un otro aspecto, que es la investigación en archivo, y entonces se ha utilizado una metodología basada sobre un análisis histórico-crítica aplicada prácticamente a una parte concreta del fondo fotográfico. Pues de momento esto es el proyecto y se ha aplicado en un tiempo bastante largo y ahora tenemos un inventario con una base de datos donde la mayoría son más de 400 placas están identificadas, no digo catalogadas, pero inventariadas sí. Y hay que volver atrás en el momento que poco a poco se estudia todo el fondo, pues seguro que la primera parte volverá otra vez, porque hay cosas que no están identificadas, por supuesto, porque hay fotografías de pruebas de estrellas, hay cosas que a la vista no se entiende bien cómo qué es. Entonces se puede analizar el documento fotográfico con una investigación en archivo. Muy bien. Muy interesante. Bueno, pues nuestro compañero Lito, que hoy está por Zoom, puedes hacer las preguntas que tú quieras ya. también. ¿Qué contiene este fondo histórico fotográfico? Así lo que hayas o lo que sepáis ya que contiene. Sí. La colección está compuesta por 2 grandes grupos de registros fotográficos: las fotografías en papel, que reflejan
la actividad del observatorio desde 1870 hasta el 1975, con diferentes vistas de las instalaciones, de sus instrumentos y del personal del observatorio. Y luego tenemos los negativos en placa de vidrio de numerosas observaciones astronómicas realizadas durante la última década del siglo XIX hasta la década del 1980 del siglo XX. El fondo consta aproximadamente de un total de 8.601 negativos en placa de vidrio, más o menos, no sabemos bien si son más de 9.000, no lo sabemos todavía, y más de 1.000 copias en papel. Los negativos en placa de vidrios están divididos por distintos temas y tamaño. En este caso, la parte que se ha estudiado, entonces en esta primera parte del proyecto, que se llama Antiguo Fondo Fotográfico, el fondo se llama así, empieza desde 1878 hasta el 1909. Está compuesto por 418 negativos en placa de vidrio conservados en 37 cajas originales y 88 positivos caracterizados por diferentes técnicas fotográficas, dimensiones y temática fechadas entre 1870 y 1910. La identificación de la técnica fotográfica se ha logrado mediante un análisis visivas con una lupa 30x, y esto nos permite ver en la profundidad de la imagen e identificar así la técnica fotográfica, pero otro tipo también de observación es la degradación del fototipo, así que podemos saber qué tipo de fotografía tenemos. Entonces, a partir prácticamente de esta identificación de la técnica, se han identificado 16 negativos al collodion húmedo, 120 por 120 milímetros y 402 negativos a la gelatina bromuro de plata de diverso formato y contenido temáticos. Los negativos en placa de vidrio de collodion húmedo reflejan el fenómeno astronómico del eclipse total de sol del 29 de julio de 1878 en Cuba. Mientras que los negativos de vidrio con gelatina de bromuro de plata de diferentes tamaños, que son 90 por 120 milímetros, 160 por 160, 180 por 240, 40 por 180 y 300 por 400, documentan el eclipse total de sol del 28 de mayo del 1900 y el eclipse total de sol del 30 de agosto del 1905. Y a esto appartiene también unas 21 placas de grande tamaño, de 40 por 180 milímetros, de grande tamaño. Esto es otro tipo de tamaño, que pero son placas pancromáticas que venían insertadas en una cámara prismática para obtener el espectro electromagnético del fenómeno, entonces del eclipse de sol. Hay negativos en placa de vidrio a la gelatina bromuro de plata con un formato 90 por 120 milímetros y 180 por 240 milímetros que producen numerosas estrellas y constelaciones como la nebulosa de Orión, las Pléyades, las estrellas Altar, y unos negativos 180 por 240 milímetros que documentan la bobina de papel fotográfica impresa por el sismógrafo de Milne número 6, relativo al estudio sísmico de la zona de San Fernando desde 1905 hasta el 1910. La colección del antiguo Fondo Fotográfico Roa incluye también varios negativos en vidrio a la gelatina bromuro de plata, 180 por 240 milímetros, que producen los instrumentos de observación astronómica, el exterior y el interior del observatorio a partir de 1890, y una pequeña colección de 88 positivos en 3, albuminas, aristotipos, gelatina losale de platas de diferentes formatos, algunos de los cuales son impresiones a contacto directo de los negativos conservados a collodion húmedo y gelatina bromuro de plata. Los fondos que tenemos son el fondo de la Carta del Cielo, 1891-1940, que son caracterizados por 2.530 negativos en gelatina bromuro de plata sobre vidrio. El tamaño es 160 por 160 milímetros. Esta colección está catalogada, digitalizada, es accesible a la biblioteca virtual del Ministerio de Defensa, pero no está condicionada en caja y sobre con material en pH neutro. Luego tenemos un fondo que ha sido llamado Sala del Meridiano, que son más, que está caracterizado por más de 5.650 negativos, gelatina bromuro de plata sobre vidrio, del tamaño de 160 por 160 milímetros,
y son procedentes de la observación realizada con el astrógrafo Gautier entre el 1940 y el 1980. Este fondo no se encuentra catalogado, digitalizado y conservado con material idóneo. Y luego tenemos las copias en papel, que como he dicho antes son más de 1000 copias, y que tienen prácticamente un periodo cronológico que empieza del 1870 al 1975, y esta colección por una parte ha sido inventariada y también digitalizada, y algunas de ellas se encuentran en la Biblioteca Virtual de Defensa. Pues esto es el fondo que... Bueno, la nos tienes mayoría abrumados de- la cantidad De datos de datos que manejas y que nos has dado. Y, Pero vamos, y que- efectivamente, bueno, esto, aparte de ser un experto, una experta en fotografía o en digitalización después de estos documentos, supongo que necesitas tú dices que eres casi aficionada a la astronomía, pero necesitarás algún astrónomo, algún equipo del ROA que colabore en esto, porque no solo es recuperar el contenido, sino saber lo que es o lo que era si no está documentado. Exactamente. Entonces, ¿quién colabora o qué equipo tenéis para desarrollar esta actividad? En Y si principio- necesitáis voluntarios. No, yo primero. En principio, bueno, cuando yo llegué al observatorio astronómico, Francisco José González era el archivero era el técnico de la Biblioteca Archivo del ROA, y ahora está jubilado, y Francisco sí que he empezado con él y me ha ayudado mucho en la identificación de las estrellas, de las placas, de entender también algunas notas manuscritas que se han encontrado pegadas a las cajas originales. Hemos hecho también, él también me ha explicado muy bien cómo funcionaba la fotografía astronómica, cuáles eran la metodología de estudio y trabajo de los astrónomos de aquella época. Pues la verdad que yo hacía pregunta sobre pregunta y siempre estaba allí preguntando de todo, porque claramente hay que entrar dentro del tema, y él la verdad es una persona que sabe mucho y me ha ayudado mucho en la investigación. También este proyecto ha sido apoyado por el exdirector del Observatorio Astronómico de ROA, el capitán de navío Francisco Javier Galindo Mendoza, y actualmente la colaboración sigue con Manuel Rivas Fernández, que ha entrado después de Francisco José González, y del director actual, que es Antonio Pazos, que es el director del Observatorio ROA. Gracias a ellos, pues este proyecto sigue adelante y es una colaboración una colaboración que es maravillosa, y también se cuenta con el apoyo de restauradoras de Italia. Entonces, el trabajo, yo restauro sola, pero es verdad que a la hora de estudiar el fondo, pues ahí he pasado algunos momentos que te entran dudas, y también hay que consultarse a la hora de la intervención de la restauración o de la limpieza o de la conservación. Siempre no lo hago sola, hay un grupo de colegas donde yo puedo apoyarme, y son todas italianas, porque son todas italianas y están encantadas con ese trabajo ellas también. Claro, cualquiera estaría, cualquiera, pues la verdad, digamos, claro, porque es una fotografía muy específica y no se encuentra normalmente en colecciones públicas, tipo como la Fototeca Nacional. O sea, es un argumento muy, muy específico, ¿no? Entonces, también el tamaño de la placa, la técnica, la barniz que se utilizaba, hay muchas cositas que está bien tener un apoyo profesional desde el punto de vista de la sabiduría de la astronomía. Hay astrónomos también, he preguntado también a muchos astrónomos, porque la verdad, de ROA, porque efectivamente hay cosas que no se sabe y que yo desconocía a la época, ¿no? En aquella época, el año pasado, y ahora, bueno, ya eres experta, ya eres experta. un poquito. Muy bien. Sí.
Te quería escuchar algo de la Carta del Cielo, que es lo de que es un proyecto, es lo mismo que el Cartuciel que hay por Sí, exacto, ahí. es lo Sí, mismo, es lo sí, mismo, sí, 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 sí. traducido. Que es un proyecto antiguo que empezó allí en el ROA o colaboraron o cómo. Sí, exactamente. Eso fue un proyecto internacional. Internacional. Empezó el 16 de abril de 1887. Se organizó una convocación internacional para poder redactar la mapa de la nuestra constelación. Y se realizó en París, en Francia, y en esta época el director del Observatorio Astronómico era Cecilio Pujasson. Cecilio Pujasson ha sido una persona muy importante, ha sido el director del observatorio y ha sido una persona a la vanguardia para poder empujar el observatorio hacia la fotografía astronómica. Porque aquí, ya cuando hablamos de la Carta del Cielo, sencillamente ha ocurrido eso, que los observatorios del mundo, 14 observatorios, pues todos los representantes pues se reunieron en Francia para poder redactar este proyecto que ha sido súper importante para establecer la posición de las estrellas y mapar nuestra constelación a través del documento fotográfico. Entonces, utilizar la fotografía para documentar la posición de las estrellas y sacar también de allí un catálogo astrofotográfico. Entonces, lo que ocurre desde el punto de vista fotográfico, todos los observatorios que han participado en este proyecto tienen el mismo fondo fotográfico que conserva el ROA. Actualmente, por ejemplo, lo de París, lo de Roma, también el Observatorio de Roma, pues conserva la misma documentación fotográfica del observatorio. Y eso era, se establecieron algunos instrumentos que tenían que ser iguales para todos los observatorios del mundo. Entonces, la técnica, la placa, el telescopio, el astrógrafo Gautier y Sí, se unificaron los criterios por el que se hacía exactamente, la astrofotografía. exactamente, para poder, hasta llegar, la placa tenía un reticulado para poder tener una referencia, unas coordenadas donde luego donde aparecía luego la estrella, donde se sacaba la foto de la estrella. Un reticulado, yo lo llamo reticulado Gautier. No se sabe todavía este reticulado cómo era, porque se apoyaba probablemente a la placa fotográfica y desde allí se sacaba la foto directamente en el astrógrafo, pero todavía no tenemos documentos que cuentan este reticulado famoso que no se sabe todavía cómo venía hecho ese reticulado, por ejemplo. No sabemos si era un reticulado que se construyó en París y llegó todo y fue enviado a todos los observatorios, o si cada observatorio se construía el propio, no se sabe, pero era importante para luego casar todas las exactamente, telecelas. exactamente. Todavía no se sabe y bueno, seguro que saldrá más adelante la información. Seguro que sí. Bueno, nos estás contando que hay registros, bueno, desde 1870 y tanto, Sí. fotográficos, y cómo eran en los inicios estos instrumentos para fotografiar el cielo. No sé, algún evento que Pues, se haya visto con ellos y que sea sí, importante. os voy a contar que durante mi investigación, que fue centrada sobre las eclipses de sol, la eclipse de sol, sobre todo la de Cuba, del 1878, pues tuve que estudiar la producción, la realización de la técnica fotográfica en relación a la documentación del eclipse de sol, ¿no? Entonces tuve que cazar y entender cuáles fueron las eclipses de sol que pudieron ser fotografiadas con una antigua técnica que más o menos correspondía a la técnica utilizada en el ROA. Entonces, en este caso, el colodión húmedo. Entonces, es una técnica antigua, más o menos estamos alrededor de 1860, 70, pero yo no sabía perfectamente porque esas placas no tenían una fecha.
Entonces no se sabía bien cuál era la eclipse de sol. Eso lo cuento porque durante este estudio pues he podido averiguar que España hasta el 1870 no tenía un medio fotográfico para poder documentar los fenómenos astronómicos. En el 1860 se produjo la eclipse total de sol en España, o sea, la franja de oscuridad, ¿no? Se veía, era posible verlo en España y fue un fenómeno mundial. Vinieron todos los países, todos los astrónomos para poder documentar esta eclipse y también hacer otros estudios alrededor de la eclipse de sol. Y a través de la publicación del director del Observatorio Astronómico de aquella época, se lamenta que España no tenía un medio fotográfico de 1860 para documentar la eclipse de sol, mientras Francia, Inglaterra e Italia sí. Italia y el director del Observatorio Astronómico de Roma guió, fue el director también en este momento del grupo de astrónomos de Madrid, del Observatorio Astronómico de Madrid, y dentro de este grupo sí que estaba también Cecilio Pujasson, que era muy joven y que vio prácticamente cómo se sacaba una fotografía al eclipse de sol. Eso lo marcó, yo pienso que lo marcó mucho a la hora después de poder enfrentarse él a documentar la eclipse de sol del 1870, después de 10 años, en San Fernando. Entonces allí ya pues él pudo organizarse, pues porque en esta época él quería ya tener un medio fotográfico y en el observatorio para poder estar a la vanguardia como todos los observatorios de Europa, ¿no? Entonces ordenó un ecuatorial Brandner con movimiento a relojería y esto permitía con una cámara, había una máquina fotográfica que se roscaba al anteojo, al objetivo, y prácticamente la cámara caminaba, ¿no? Rodaba con este movimiento, podía seguir prácticamente el movimiento de la Tierra y entonces sacar la foto. Y este telescopio no llegó por la guerra entre Francia y Prusia y él tuvo que hacer un apaño con el otro telescopio, con el otro Brandner, que es gigante, no sé si lo habéis visto vosotros, el grande que está en la sala, si habéis visitado el observatorio. Vimos el Gautier solamente. Solo el Gautier. Sí. Ah. Hay otro más grande. Bueno, tengo aquí una foto si la queréis ver. Luego la vemos. Sí, el ecuatorial Brandner, que esto está datado de 1861, ya estaba en el observatorio y además estaba arriba del todo en la cúpula del observatorio, que era de madera y que se abría gracias a algunos raíles, tenía raíles de madera, se movía entonces. Y Pujasson, se montó su propio Pujasson tuvo que hacer un sistema con el fotógrafo Rocafull, que era un fotógrafo de Cádiz, para poder sacar la foto al eclipse de sol. Además, era un día de lluvia, llovía, había viento, pero sacaron fotografías no con el medio fotográfico que él quería. Este medio fotográfico, o sea, el otro telescopio que llegó después, sí que lo utilizó en Cuba. Se lo llevó a Cuba junto a otros instrumentos y allí sí que pudo sacar la fotografía con la ayuda de un fotógrafo local. Y estos negativos, esta placa de collodion húmedo que documentan esta eclipse de sol, han atravesado de Cuba, han hecho un viaje en barco. De cristal, eso. Barco en vapor. Marichu es una experta en montaje fotográfico cuando se... Bueno, ¿De qué montaje? Cuando se estropea cualquier cosa, tú montas más pronto allí un... de apañar. De apañar, apañar. Lo que ha hecho el de apañar. Sí, a MacGyver, ¿no? A MacGyver de... Pues yo sí. Mira, Gabriela, yo quiero ir al meollo de la cuestión. Cuando tú te encuentras una
o un vidrio con esta capa de yoduro de plata o este colodión, ¿eso cómo se restaura? ¿Cuál es, cómo, darnos algunas pinceladas de cómo se trata ese material tan antiguo para poderlo tener conservado? Bueno, pues parece absurdo, pero este material se trata muy poco. Lo primero y la cosa más importante es no intervenir si efectivamente no hay graves problemas de degradación. Entonces, en este caso, en el caso de Roa, pues sí que hay problemas de degradación conectados simplemente con la humedad y con un microclima que no está todavía controlado, pero a la hora de intervenir desde el punto de vista de la restauración se hace una limpieza seco y una limpieza húmedo, dependiendo de si tenemos un colodión o si tenemos una gelatina a bromuro de plata. Se interviene con dos metodologías distintas. Pues hay diferentes pasos que son importantes y que sirven para limpiar simplemente la placa. O sea, lo que se hace es limpiar. En el momento que luego hay placas rotas o cuando la gelatina está despegada de su soporte en vidrio, se hace otro tipo de intervención. Se intenta hacer un sándwich entre dos placas, otros dos cristales, para que la gelatina por lo menos no vole, o sea, no vuele. Y también cuando la placa está rota se hace una intervención aplicando unos patches de adhesivo en pH neutro, o también se puede elegir hacer un sándwich entre dos vidrios. Depende de la degradación de la placa. O sea, no hay... hay una bibliografía, sobre todo, hay publicaciones, hay también una formación que te instruye, ¿no? Cualquier tipo de problema de degradación, pues hay que intervenir dependiendo del problema, pero simplemente yo pienso que si puedo dar un consejo, es mejor intervenir muy poco, o sea, muy poco. Pero una limpieza seco sí que se puede hacer. Ajá. Muy bien. Y hablando de, bueno, nos has contado ya el caso del eclipse de sol, pero no sé si hay más contribuciones en que, bueno, se le pueden atribuir al ROA gracias a este fondo fotográfico. Bueno, de hecho el ROA hace muchas actividades como, bueno, hace tiempo publicaba, ya está todo informatizado y en cualquier ordenador, el Stellarium, tenemos la sección recta y la declinación de cualquier estrella, pero antiguamente había que acudir precisamente a las publicaciones que hacía el Real Observatorio, que por cierto una vez me encontré una en la Universidad de Yale que estuve, y casualidad que estuve mirando y había allí libros del Real Observatorio. Sí, ellos publicaban anales y con todos los estudios meteorológicos también. Y meteorológico y también para la mar. Y también para la mar. Exactamente. Y de momento hay estudios sobre la luna, por ejemplo, sobre el eclipse de luna. Hay el paso de Venus también. El tránsito El de tránsito de Venus. Sí, esto lo hay. Tendría que mirar la base de datos, pero hay bastantes, y sí que pues encontraré más fenómenos astronómicos durante este año, supongo. Es apasionante, ¿eh? O sea, estamos aquí escuchando y nos estamos quedando Pues sí, embobados. la verdad es que nos dejas con la boca abierta porque es un tema súper interesante y bueno, aparte de los descubrimientos y la labor científica que podéis hacer a través de todo este fondo fotográfico, que no sé si ahora al recuperarlo se podrá incluso pues documentar bastante más cosas que por lo que sea se han hecho las fotos, como nos pasa a nosotros mismos, ¿no? Que hacemos fotos y no las ves hasta dentro de mucho tiempo y no sabías que tenías algo impresionante que investigar, ¿no? Así que muy bien.
Bueno, ¿qué más cositas nos quieres contar o te podemos preguntar? Nos has hablado ya de la restauración, pero tu trabajo en concreto entonces es, aparte de inventariar y eso, restaurar físicamente la placa, es decir, que Exactamente. lo que realizas es igual que un pintor, bueno, un cuadro se deteriora y hay que restaurarlo, o un retablo o algo. En este caso, la restauración se identifica en la limpieza de las placas, y si hay algún problema, como he dicho antes, de rotura o de separación de la gelatina o de la emulsión de su soporte en vidrio, realizar algún tipo de intervención de restauración para consolidar el fototipo, o sea, la fotografía, y Y se guardarla. puede recuperar la placa, quiero decir, se consigue, como hacemos bueno, el revelado que hace Marichu en el ordenador hoy día, saca de una foto que aparentemente no se ve porque está sucia o como digamos, o está ahora a través de los programas pues se consiguen sacar un fondo. Ahí hay algo que tapa y que conseguís restaurarlo, Hay sacar otra placas, información o no, o eso ya es imposible de restaurar. Hay placas que están bastante deterioradas por el fenómeno del espejo de plata, que es un fenómeno de oxidación del nitrato de plata. Entonces se llama espejo de plata porque en este caso la gelatina, la placa gelatina bromuro de plata, inclinándola hace efecto espejo. Y eso ya es imposible de eliminar. Y sobre todo no se elimina porque representa la pátina, o sea, el tiempo de la placa. Entonces, desde el punto de vista de conservación, este espejo de plata representa también todo el tiempo que ha vivido la placa hasta hoy, claramente en condiciones ambientales que no son idóneas, pero en este caso se limpia y se interviene muy poco. La imagen se puede recuperar quizás digitalizando el negativo, recuperándolo desde el punto de vista digital, pero no es seguro. Todos negativos, lo que hay son todos negativos, y luego en papel estarán los positivos, ¿no? Exacto, pero no siempre son los positivos de estos negativos, hay que verlo. Exactamente, Claro. hay que verlo. En la primera parte que he estudiado sí que hay positivos y negativos. Sé que hay, pero no hemos hecho todavía un trabajo de correspondencia entre negativo y positivo. Sí que hay un trabajo de correspondencia entre el negativo y el documento de archivo, eso sí, porque aquí se trata también de estudiar el fondo a través de los documentos de archivo. Hay recetas de fotógrafos, de Rocafull. Rocafull ha dejado un documento donde describe toda su receta y todo lo que pasó durante la documentación del eclipse de sol de 1870. Entonces, el archivo del ROA es muy interesante. Muy interesante. El archivo también tú estás manejando el archivo, ¿no? Yo sí, iré haciendo eso también porque he decidido de hacer un doctorado. Y entonces, bueno, ¿esto es una tesis o quiero decir, el trabajo el trabajo es una asistencia técnica con el ROA, porque después de presentar el proyecto que fue argumento de la tesis del máster, empezamos a ponerlo en práctica, ponerlo en marcha a través de la asistencia técnica. Y ahora sigue la asistencia técnica, pero la investigación no. Entonces, pues... Mucho trabajo. Mucho trabajo. Muchas horas. Pues entonces también está bien estudiarlo, pues es como si fuera una oportunidad mágica para poder... Espero de hacer un buen trabajo en futuro, dentro de 5 años, quizá, pero eso... Nosotros pensamos seguir aquí, tú puedes venir cuando quieras a contarnos los avances, aunque sea un ratito, y decir, he descubierto algo nuevo o algo que Cierto no. que sí, es muy especial el trabajo porque luego te encuentras un negativo de la nebulosa de Oriones, tú limpias la nebulosa y dices, pues oye, he limpiado nebulosa. Pues ellos se ríen porque les tengo dicho que a mí me encantaría ver
en directo un documento del ROA que tiene que estar segurísimo y es la carta de invitación a la conferencia internacional cuando se citó a los representantes de los mejores observatorios de en ese momento que había en el mundo, entre comillas. Esta es la segunda pregunta más importante de hoy, porque Marichu ha venido nada más que para preguntarte eso. Ese documento de invitación a participar en eso tengo que verlo yo algún día. Yo pienso que está porque me parece de haberlo visto. Entonces, bueno, si porque te lo está encuentras en otra vez, eh, aunque sea le haces una foto con el móvil. sí, puede ser. Me parece que está en la correspondencia, pero no estoy segura. porque Bueno, la llamas y pedimos permiso para ir a verlo, porque es que eso tenemos que acompañar a Marichu. Ese documento es el inicio de toda una historia del observatorio, que es la participación en las cartas de ICEL, ¿no? Claro. Que fuimos los mejores, los más rápidos, que hicimos todas las placas, así que... Sí, pero antes de esto hay toda una parte más importante, yo pienso que la que está antes de la Carta del Cielo. Ah, claro, sí. Y que gracias a todo este trabajo Y el que has contado, ¿no? También de experimentar el laboratorio fotográfico. Ellos Claro, tenían allí estaba montado un cuarto oscuro, tenían un laboratorio fotográfico que funcionaba. Tenemos una foto del interior de este laboratorio bueno. del 1900. Claro, es que llamarían al ROA, lo llamarían por algo. Efectivamente tendría que tener prestigio antes de decirle vais a colaborar en el Cartuciel, ¿no? Es que el ROA es el más importante. El ROA es el más importante de España. Claro. Por eso ya, pero que previamente habría un trabajo que vino a la luz y por eso ficharon al observatorio, ¿no? Para eso. Ficharon al observatorio porque Cecilio Pujasson fue una persona de vanguardia y gracias a él se ha podido la fotografía ha entrado dentro del observatorio. Y después Madrid. Muy bien, bueno, pues hemos estado encantados contigo. Puedes volver cuando quieras a contarnos pues cómo avanzas o cualquier cosita. No hace falta que vengas el tiempo que tú necesites, que quieras, pues estos micrófonos son tuyos y nos cuentas pues cómo avanza tu trabajo, qué curiosidades hay o incluso qué problema puede haber para seguir avanzando. Así que puedes venir, pero ahora viene la pregunta más importante que hacemos siempre a nuestros invitados y es, bueno, relacionada con el cine, que supongo que ves cine o te gusta el cine y no sé si la ciencia ficción también, si eres aficionada a la astronomía, seguro que sí. Bueno, pues tú, ¿de quién eres más? ¿De Interestelar o de 2001 Odisea Espacial? Yo te tienes que decidir por una, no vale. con otra película. No vale, no vale. Hay otras películas muy buenas, pero nuestra competición es entre ellas dos, porque estamos muy divididos en las demás coincidimos. Interestelar. Bueno, nuestro algoritmo no falla, Joaquín, señor presidente. Tenemos un algoritmo que sabemos anticipadamente la contestación. El 2001 Odisea del Espacio, bueno, está súper bien, yo no puedo decir nada, sabemos todos que un capolavoro, ¿no? Un máster del cine, pero Interstellar es más... tiene más... Es otra cosa. Bueno, aquí siempre estamos divididos. Hoy te ha tocado, bueno, no sé, Marichu no me acuerdo qué contestó, pero aquí estamos mayoría hoy de Odisea. 2001. Estamos mayoría de Odisea, pero en general vamos muy igualados. Así que bueno. Pero no es por criticar Odisea, que no, es porque te gusta más porque nuestro algoritmo nos falla, porque la gente más joven, todavía no hemos fijado a partir de qué edad es un grupo y otro, pero ya sabemos más o menos que por, bueno, pues no sé si... si... contracorriente. No, tú eres muy joven, tú eres más joven que nosotros. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y ya sabes que puedes volver cuando quieras, incluso nos puedes hacer un especial, de hablarnos de alguna placa en especial que al final se ha descubierto una estrella o, bueno, no sé si con esas placas se podrían ver, creo que no, supernovas ni cosas de estas, pero... Bueno, comparando. Comparando, claro, sí. Claro. Hay miles de placas. Pum. Si te pones, claro. Las calculadoras de Harvard. Ahí. y ahí contrataron mujeres en el observatorio porque eran muy baratitas, cobraban un poquito. Sí, para analizar las placas. Las placas, sí.
Sí, hay fotografías también de Neptuno, Eros, eh, pues luego son todas, todas pruebas de enfoque, seguimiento de estrellas, Muy bien. ajustes. De momento ha salido esto, constantes. Luna, la luna, eclipse de luna, 1893, esta es la época. Y de momento esto. Muy bien. Vamos, Bueno, vamos pues, siguiendo pues el trabajo. tenemos en directo por Zoom a más compañeros y algunos compañeros, supongo que de Gabriela, que se han conectado. Si alguno quiere hacerle alguna pregunta o comentar algo, pues no tiene más que abrir el micrófono. Yo quiero levantar la mano. aprovechar. Bueno, Porque aunque de Jesús. vez en cuando hablamos y de vez en cuando nos vemos y nos hartamos de charlar, pero quería aprovechar preguntar una cosa para que se escuche en el programa. O sea, porque de las 2 veces que he ido al ROA de visita, te enseñan la biblioteca. La primera vez, no sé si viniste tú una vez que organizamos una de aquí del taller, pero bueno, del puerto. Nos dijeron, las cajas esas de ahí abajo son placas de cristal, de tal y cual, pero la habéis debido de cambiar de sitio. Pues la última visita no las vi, pero lo que es cierto es que ese fondo, siendo importantísimo, lo mismo que la biblioteca y el astrógrafo y todo eso, pero sin embargo no se muestra. No sé si es por el tema de conservación, de que no se puede enseñar muy fácilmente porque se pueda deteriorar, o simplemente que no lo tienen organizado, no lo sé, pero vamos, nosotros que somos astrónomos y forofos de la fotografía, la mayoría, estaríamos encantadísimos de poder ver una cosa esa por allí en las visitas, no sé si está planificado o no. He hablado de nuestro astrofotógrafo y se me ha olvidado a Jesús Moya, que es otro gran astrofotógrafo. Gran no, yo soy torpe como poca cosa, ¿eh? Bueno, pero hace muy buenas fotos ya también. Bueno, pues entonces, no sé si quieres contestar, sí, Gabriela, claro, conoces Jesús. el tema. Sí. Jesús, el tema es un problema de conservación, en primer lugar, y segundo porque las placas no están estudiadas, y yo espero de poder contar lo que hay allí, pero aunque se sepa lo que hay, las placas no se pueden enseñar. No se puede exponer, claro. No se puede ni exponer y entonces están guardadas para un tema de conservación. Esto está muy bien, pero sí que hay que sacar las informaciones de estas placas. Entonces, después, una vez que se sacan todas las informaciones, pues se pone en valor el fondo fotográfico de una determinada manera. Yo espero que se pueda hacer a lo largo de estos años. Exactamente, entonces lo que viste bueno, tú se que podría era... hacer como se hace con los libros. Ahora los libros se escanean, pues las placas se pueden fotografiar. Es decir, fotografía de una fotografía, pero digitalizar, bueno, digitalizarlas claro. también. Sí, entonces, aunque tú puedas digitalizar la placa, hay mucha placa que tú la ves y no sabes qué es. Claro. Entonces Claro. tienes que saber lo que tú pones en las redes o a disposición del público, tienes que darle el contenido un tiene contenido, que estar, claro. Entonces primero tienen que estar estudiadas y después la digitalización en el último paso ya. Uno de los últimos pasos. Pero yo sé, Jesús, lo que se refiere a Jesús es el fondo que estaba en la sala del Meridiano, ¿no? Que estaba conservado en los armarios grandes, ¿puede ser? Yo no, fue hace años y estaba en la biblioteca, juraría. ¿En la biblioteca? No. Sí, en algunos de los estantes de la biblioteca, o por lo menos eso nos dijeron. Eran unas cajas y nos dijeron que eran antiguas placas fotográficas, pero en la última visita ni lo he visto ni me lo han comentado. Entonces no sé si es que estaba allí provisionalmente. Si no has visto las placas es porque estas son las que estaban en la sala del Meridiano, que se ha restaurado la sala y se han cambiado. Y son las placas que yo estoy estudiando prácticamente. Vale. No pienso que sea la placa de la Carta del Cielo, porque la Carta del Cielo sigue allí conservada en una de las salas que no es biblioteca, sino, bueno, sí, una parte de biblioteca sí que hay allí, pero no sé, seguro, allí sigue la Carta del Cielo, sigue donde siempre ha estado. Allí sigue, está allí. Muy bien, pues lo dicho, Gabriela, encantado de que estés con nosotros y aprovechando de que Jesús ha lanzado a hacer una pregunta. Bueno, pues podemos seguir con tu sección. Tienes 10 minutos largos, que tienes tiempo para exponerla y si no, cortas un poquito porque septiembre lo podemos
comentar la primera semana de septiembre, si te parece. Efectivamente, sí. No sé si te han dado ya permiso de compartir. Voy a creo que sí. intentarlo, vamos a ver. Vamos a O si ver. no, Joaquín está en ello. Creo Y que sí. para nuestros seguidores en YouTube. Bueno, los que nos seguís por radio no os habéis dado cuenta, pero los que nos vais a seguir por YouTube o los que estáis ahora mismo en directo, hemos tenido aquí algún desliz con las luces, que a veces no hemos tenido que quedar oscuras, pero un fallo técnico de la sala que tenemos aquí, que es estupenda, pero tiene economizador de luz, como está tan cara, y se apaga de vez en cuando la mitad. Y tenemos que estar, no sé si nos habéis visto alguna vez, moviéndonos. Pero ha habido un momento en que ni moviéndonos, así que bueno, es una cosa divertida que los que nos seguís en YouTube pues podéis disfrutarlo. Bueno, no sé si estáis viendo Estamos viendo Sí, una sí. pantalla en blanco, pero no sé, sí, está cargando, ya. Ahí va. Y ya tenemos observación en agosto. Efectivamente. Bueno, como sabéis, por enlazar un poco con lo último que tenemos, esto está desde enero y lo que he hecho es alguna actualización de meses anteriores. He puesto el enlace al artículo que publicó Lito en el séptimo cielo de la Fundación Descubre. Lo he puesto por ahí y he puesto un montón de fotos de Rafa Caro que no me había dado cuenta que había subido unas pocas más al drive nuestro y le he metido enlaces de meses anteriores, que he ido localizando cosas, ¿vale? Pero bueno, centrándonos en la observación de agosto, ya he comentado que aunque estamos a final de junio y tocaría la de julio, pero ya lo que he comentado antes, en julio se puede ver perfectamente lo que está planificado para agosto. Tú miras por ahí en determinados sitios y te dicen esto es para julio, esto es para agosto, pero claro, depende a qué hora te quieras acostar o levantar, ¿no? Eso lo hemos comentado ya en varios programas. Entonces, lo que tengo catalogado para poder observar en agosto, tenemos ahí fundamentalmente lo que ya todo el mundo conoce porque en verano todo el mundo tenemos algo más de tiempo para observar. Y el tiempo acompaña, o sea, el clima acompaña también. Y tenemos aquí lo que es Lira, la constelación de Lira, Scutum, Sagitario, ¿vale? Serpens Cauda, Draco y Áquila, ¿vale? Y de todas esas constelaciones me detengo en varias cosas. Algunas cosas no son muy conocidas, otras sí son las típicas, ¿no? Tenemos para empezar, por ejemplo, Vega, que es Esta pantalla es el sumum de lo que hay que ver en verano, vamos, porque ahí está todo, vamos, lo de Lira y Sagitario aquí estoy leyendo y es el ABC, vamos. El ABC, el que se sabe no solamente los que somos unos picados frikis, sino el que tiende a saberse los que no pueden mucho, pero en verano pues ya sabemos que se hacen más observaciones, aquí en Los Toruños se sale, nosotros tenemos planificado hacer también cosas ahí en Jerez, y entonces en verano es cuando toca esto, cuando son las noches que te invitan los amigos a una barbacoa y dicen, tráete el telescopio, pues ya sabemos todo el mundo lo que toca, ¿no? Y entonces tenemos Vega, que es el primer componente del triángulo del verano, que es, digamos, el que nos marca aproximadamente qué es lo que podemos ver por ahí en la zona principal. Tenemos la nebulosa planetaria del Anillo, la M57, esa cosita, ese anillito azul, pero que cuando lo ves en la foto del Hubble ya lleva otros colorines, pero cuando la vemos a simple vista y con una astrofotografía típica nuestra, se ve esa cosita azulita. La estrella doble, que se le llama, la Epsilon de Lira, que en realidad es una doble, pero luego se llega a resolver, cada una de sus componentes se resuelve si tienes un buen telescopio en otras dos. O sea, en realidad ves dos estrellas separadas, pero luego cuando miras con detalle, cada una de ellas son casi dos prácticamente justas visualmente. Y el cúmulo globular M56 del catálogo Messier, pero que ese yo no lo he visto nada más que una o dos veces, no puedo dar mucha referencia. Si nos vamos a Scutum, que es está muy pegado a Sagitario, de hecho se tiende a confundir y pensar uno que está ya mirando a Sagitario, es una constelación muy pequeñita, pero tenemos ahí el cúmulo globular del Pato Salvaje, que creo que se llama también, tenía otro nombre, se me ha olvidado. Bueno, ya me acordé, creo que el cúmulo del escudo de Sobieski o algo así se suele conocer también por ahí por las páginas web. El Messier 11, ese es muy bonito, muy fácil de fotografiar, muy fácil de ver incluso con prismáticos porque es muy brillante y muy grande.
¿Qué me va a contar? ¿Qué te voy a contar yo a ti, Lito? Y es mi favorito. Ahí. Pues fíjate que la gente casi no habla porque, claro, como tienen el vecino debajo de Sagitario, pues la gente pasa un poco de largo por el M11 y está más alto, más fácil de ver y la gente se le pasa, ¿verdad? Sí. Así que tenemos ahí el M11, lo he puesto ahí, hay que recordarlo, el escudo hay que mirarlo también. Y en Sagitario, pues ya sabemos, tenemos ahí el centro galáctico y eso ya es un mare magnum. Ahí he puesto ahí unas pocas cosas, pero es perderse. O sea, el Sagitario a simple vista, a prismático, a telescopio, astrofotografía es para perderse como poca cosa, ¿no? Sí que es cierto que tenemos ahí los típicos que todo el mundo conoce, ¿no? El cúmulo globular del pato salvaje, el cúmulo globular M22. Perdón, el pato salvaje era de escudo, me he vuelto a repetir. El M22, la nebulosa de la laguna, la nebulosa trífida, esa la conseguí yo fotografiar cuando me retomé la fotografía hace 2 o 3 años, pero me salió muy chusca y muy cerca del horizonte, que es el problema que tiene Sagitario, que está muy cerca del horizonte y hay que planificarse muy bien para hacerlo esto como Dios manda. Hay uno que no he visto yo nunca, el cúmulo globular de la galaxia enano de Sagitario, y porque, digamos, tiene ya una magnitud complicadilla. Y tenemos la nebulosa Omega. De la nebulosa Omega, a ver si consigo, si me sale esto o si me pierdo, tenemos aquí una magnífica foto de Rafa Caro, que se ven las dos, la nebulosa Omega y donde están los pilares de la Tierra. La 16, la del águila. La del águila, la 16. Están las dos en el mismo campo. 16, 17, sí. Efectivamente. Voy a pasar las fotos de Rafa porque más vale... Esto ya toca para el siguiente mes. Esto casi todo el mundo que llevamos un poquito de experiencia sabríamos decir qué es lo que es. Pero bueno, lo dejo para luego lo comento cuando llegue el momento. La nebulosa Omega, ¿vale? La tenemos ahí. Y el cúmulo globular M55 he puesto también. Y yo no digo nada, Lito, una estrella Wolf-Rayet, una que se llama espiral, yo no había escuchado hablar nunca de él, y el otro día por ahí buceando me salió, digo, escucha, no tiene ni menos que magnitud 13,5, o sea que esto es astrofotografía y Hubble o lo que haga falta, pero como sé que a ti te gusta lo de las estrellas y todo el tema ese estelar, digo, bueno, vamos a poner una aquí a Lito para que se entretenga un día y nos cuente eso de las Wolf-Rayet, qué es lo que son, que no sé si nos podría hacer una introducción. Ya en Cuaderno de Bitácora fui a una hermana de esta, la Wolf-Rayet 102, pero esta no la conocía, así que la recojo el guante. Vamos a por ello, ¿no? Sí. Vale. De hecho, a ver, tengo aquí, por comentar otra vez, no sé si esto me va a dejar hacer zoom, la M16, como has comentado antes, tenemos lo que es el tema de los pilares de la Tierra. Yo no sé, Está la foto... en el pechito del águila, ¿no? Exactamente. Ahí, exacto, ahí. Y estoy intentando, pero no creo que vaya a atinar y se va a ver muy mal por Zoom, por YouTube, así que no La voy parte ni a oscura intentar. se ve un poquito ahí. Sí. Se ve un poquito. La parte oscura en el pechito del pajarito. Ahí están. Se ven borrosos, Ahí está. claro, ahí están. Sí. Y de hecho, bueno, ya nos podría comentar el Rafa cómo se la apaña, porque yo cuando la vi, o sea, en el mismo campo, las dos, Sí. y con el detalle... Es lo que te iba a decir, que es un campo demasiado grande para ver el detalle de los pilares, ¿no? Demasiado. Claro. Pero sí, Pero va aún así buscando lo eso, busca y lo encuentra, ¿eh? Claro, era bueno, para sacar el campo pues es un telescopio corto y un sensor largo. El telescopio era un 400 milímetros y el sensor es una QH10C, que tiene casi, bueno, es un APS-C, o sea, es bastante grande el sensor. Por eso sale este campo. Lo que pasa que era eso, yo cuando hice esta iba buscando las dos, pero en verdad es más bonito cuando vas a por una y usas una focal más larga que le sacas los detalles. Esta era, pues eso, sacar los dos objetos en un solo frame sin hacerte celas porque no sé hacerlas, básicamente. Así y además lo importante porque a veces perdemos un poco la referencia. O sea, esta zona está tan poblada que es que te lo encuentras a porrillo, o sea, y prácticamente pegando unas cosas con otras. O sea, la capacidad de observación en este mes de julio, agosto, septiembre es increíble. Bueno, y ya digo, en Serpens Cauda es lo que acabamos de ver, el cúmulo M16 con la nebulosa del águila en los pilares de la creación.
Y ya nos pasamos a cosas que son un poco más desconocidas. La nebulosa planetaria de Ojo de Gato, la galaxia NGC 236. Esta hasta en Draco se puede ver más durante el año porque al ser circumpolar tienen más ventanas de observación para ella. Una estrella doble que yo no la he visto nunca. Me la encontré el otro día y digo, mira, me lo voy a poner, como dice Lito. No la conocía, la voy a poner aquí y ya echaremos un vistazo. Yo le he echado un vistazo, sí, a esa, a Nu Draconi. Sí. Y dicen que es muy interesante, sobre todo también desde el punto de vista científico. Tiene lo suyo, tiene lo suyo. Y luego lo otro que tenemos aquí es Altair, que es la segunda componente, digamos, que podríamos decir del triángulo del verano, de nuestra referencia de la zona principal del verano, ¿no? Que está en Áquila. Y una nebulosa planetaria que es dificililla de ver porque es de magnitud 12 y yo me la he apuntado por si algún día se consiguiera. Después del mes de agosto, ya os digo, no me voy a parar mucho, porque esto tiene una trabajera de que cada uno lo que le guste lo puede ir investigando un poquito más. Hay mucha información por ahí por internet, entonces se trata simplemente de un catálogo. Pero si nos pasamos a septiembre, aunque sea un poco adelantado... Un resumen rápido. Que exactamente, porque esto ya en julio y desde luego en agosto se puede ver. Tenemos Vulpecula, la nebulosa planetaria Dumbbell, que se ve, en un sitio oscuro se ve bastante bien, la M27, el cúmulo abierto de la Percha, que se ve incluso aprismático. Tenemos aquí una de las estrellas dobles más bonitas del firmamento, que es el Vireo, que está en Cisne ya, y Deneb, que es la otra componente del triángulo del verano. Y ya me paso a lo fundamental, que además lo tiene Rafa fotografiado. O sea, bueno, de la nebulosa Norteamérica no sé si ha subido alguna o del Pelígano, pero sí la del Velo y la Crecen sí la tiene subida. O sea, tenemos por aquí ya toda una serie de cosas. Os voy a proyectar ahí en un momentito. Esta es la nebulosa del Velo al completo, tiene varios componentes y de hecho luego Rafa, aparte de esta de gran campo, que son unos pocos de grados, sacó este detalle, que es una de las partes de la anterior, la NGC 6960, tienen de hecho el nombre NGC diferenciado. Y la escoba de la bruja, otra. Que tiene el nombre de la escoba de la bruja. La escoba de la bruja, sí. La escoba de la bruja, yo ese no me lo conocía, ¿ves tú? Sí, la anterior, mírala, dale para atrás. Ya verás cómo la ves. A ver. Ahora. Claramente, bueno, vamos. Nuestros seguidores de YouTube, los demás lo tenéis que contar. Es una Nimbus 2000. Pues tenemos ahí esos detalles ya con otra técnica también, porque se ve el colorío diferente, tienen dos colores diferentes, me ha parecido ver ya como de banda estrecha diferenciado, o sea que tiene lo suyo. Y luego tenemos aquí la nebulosa, la Crecen, creo que se dice en inglés, la del creciente. Que a mí, yo más de una vez cuando la he visto, digo, esta será la de la medusa, porque al fin y al cabo también parece como la cabeza de la medusa, pero es diferente. Es diferente. Bueno, y luego tenemos, para quien le vaya un poco el rollo complicado, la galaxia de los fuegos artificiales. No la he visto nunca, pero dicen que es espectacular, una galaxia que se ve hacia el Cisne. Yo creo que la tiene Andrés Jovacho. Sí, pero no sé si la ha subido, sí, pero la tenemos. Sí, la tenemos. Marichu, oye, de Marichu no tiene que hacer ninguna foto, Marichu, tú no estás... No ha subido nada todavía. Todavía no ha subido. Ostras, es que se me ha olvidado. Sé que la tenemos... Soy el único bien mandado, Jesús. Soy el único. Sí, yo a ti te tengo controlado. Toda esta gente tiene mejores fotos, pero no la han subido. Esta galaxia de los fuegos artificiales, lo suyo es hacerla en banda estrecha para que salgan las regiones de H2, que es una bestialidad. Como están llenos los brazos de la M33 esta. Del... ¿M33? Sí, bueno, la galaxia de los fuegos artificiales. Bueno, aquí pone C12. C12 del Caldwell. Yo no sé si tendrá alguna otra catalogación que se me haya pasado a mí. Es posible. Bueno, pues entonces estaré equivocado, no sé. O que está cerca esta que estás tú comentando. O sea, lo digo porque tú sabes, hay veces que te focalizan una parte de una estructura y luego la otra tiene otro nombre de catálogo. Es posible también. Sí. Bueno. ¿Sabes? Pero bueno, lo último que sí quería comentar, porque esto ya tiene una importancia desde el punto de vista astrofísico, aunque se puede ver a simple vista, es lo de la nube oscura de polvo del Gran Rift, o
la gran grieta, que se diría en español, que es enorme, 50 por 10 grados, es como una masa enorme de polvo oscuro que nos tapa una buena parte de la galaxia. Si no, a simple vista sería mucho más espectacular, pero es una cosa como que cuando tú ves a simple vista en un buen sitio en verano, tú miras para esa zona y es como que de repente se viera una zona totalmente oscura, es como lo del saco de carbón en el hemisferio sur. Y la última que quiero comentar, esto seguro que a Lito le encanta, es la región de formación estelar, esta Cygnus X y Cygnus OB2, o sea que por lo visto aquello es una cuna de estrellas. Ahí puedes enlazar un capítulo de Cuaderno, ¿eh? Hemos ido a una estrella, hemos ido a una estrella del complejo OB2 del Cygnus. Pues lo tengo que buscar en el cuaderno de bitácora, no era consciente de ello, no lo escucha en directo, por eso no soy consciente. Vale, pues lo buscaré y lo enlazaré por ahí. Luego todo el resto de cosas que hay aquí son ya más prudentes, son en Delfín, hay 2 o 3 cositas, y en Capricornio y Eculeus, pero ya muy poca cosa. Lo importante para el mes de septiembre es Vulpecula y Cygnus. ¿Vale? Y lo que habréis visto que para agosto y septiembre es que tenemos de todo. Hay estrellas dobles, constelaciones simple vista, y nubes oscuras, y nebulosas planetarias. Esto es el sumum del verano. Y globulares, ¿eh? Y globulares. Sagitario está llenito de globulares. No son, vamos, el más espectacular es el M22, que es el más grande que podemos ver en el hemisferio norte, pero después tiene chiquititos por todos lados de Sagitario. Sí, es un perderse total, pero bueno, el catálogo es, digamos, que tenemos de todo. El que quiera aprender qué es lo que se puede ver con un telescopio, qué es lo que se puede hacer con astrofotografía, es que hay de todo, no falta de nada en este. Bueno, Jesús, escucho ya la música de fondo. Salimos, sí. Y así que nos tendremos que marchar. Y bueno, lo retomamos en septiembre. Lo retomamos en septiembre y ampliamos la primera semana de septiembre, lo que se ve en septiembre, aunque ya tienen un adelanto muy bueno. Así que volvemos la primera semana de septiembre.